Hola a todos. Vamos a corregir los ejercicios que teníamos para el día 2 de abril. Son de la página, hay uno de la página 133 y otro ejercicio más del repaso final. Ahora dice, son sobre cuerpos de revolución. Los cuerpos de revolución son los que se generan girando alrededor de un eje una figura en concreta. ¿Vale? Entonces, pues los cuerpos de revolución, pues digamos, son pues, el cilindro, el cono, la esfera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con el ejercicio 26 que dice calcula el área total y el volumen de las siguientes figuras. Bueno, yo voy a empezar con el apartado A, haciendo el área total. Bueno, este es más o menos fácil. ¿Cuál será el área total de este cilindro? Bueno, pues el área total del cilindro será dos veces el área de la base, ¿vale? O el área de las bases, que es dos veces el área de una de ellas, más el área lateral. Vamos a ver cuánto sale. Vamos a hacer el área de una base. El área de una base, ¿cómo se hace el área de una base? Pues fijándonos en que las bases, en este caso son círculos, ¿vale? Esa y esa son círculos. ¿Y cuál es? Estoy calculando el área de una sola base. ¿Cuál es en la superficie el área de un círculo? Pues pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en este ejercicio, ese 10 que hay ahí representa el diámetro, porque me está diciendo que es toda esa longitud. Entonces, si 10 es el diámetro, quiere decir que el radio son 5 centímetros. Entonces, lo único que tengo que hacer es venirme aquí y poner pi por 5 al cuadrado. Así que pi por 25, le damos a nuestra calculadora, pi por 25 y me sale aproximadamente 78,54. Y como son unidades cuadradas, porque estamos trabajando con superficie. Y ahora, para el área lateral, tenéis que pensar lo siguiente. Esto en el libro lo vais mejor, ¿vale? El desarrollo del cilindro. Si yo pudiera cortar, por ejemplo, por aquí, el área en la cara lateral y estirarla, lo que me sale es un rectángulo, ¿vale? Me sale un rectángulo en el que la altura es 5, sería esta altura, y esta longitud es la longitud de una circunferencia, que es 2πr, ¿vale? Que en este caso sería 2pi por 5. ¿Estamos? Entonces, el área lateral será la longitud, digamos, la base del rectángulo, que es la longitud de la circunferencia, que es 2πr, por la altura. ¿Vale? Lo que pasa es que en este caso el radio y la altura coinciden, no tiene por qué. Así que en nuestro caso sería 2 por pi por 5, que es el radio, por otro 5, que es la altura. Que ya digo que en este caso coinciden, pero que no tienen por qué coincidir. Pues entonces nosotros nos vamos a nuestra calculadora y ponemos 2 por pi por 5 y por 5. Y me salen aproximadamente 157,08 centímetros cuadrados. Pues, ¿cuál es el área total? Lo voy a poner por aquí. Pues será dos veces el área de la base, 78,54, más 157,08. ¿Vale? Así que serían 2 por, hemos dicho 78,54, más 157,08, que claro. Claro, saben igual, el área de las dos bases y el área lateral son iguales porque tengo el mismo radio que la altura. Pero bueno, es una coincidencia. Serían 314,16 centímetros cuadrados, ¿vale? Ese sería el área total. El área de las bases, cuidado que tengo dos bases, más el área lateral, que en este caso cuando lo desarrollamos hemos dicho que es un rectángulo, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se calcula el volumen? Pues el volumen es igual que en los prismas, área de la base por la altura. El área de la base la tengo de una base, ¿eh? El área de una base, que es 78,54, por la altura, que es 5. Pues hacemos 78
392,54 por 5 y me salen 392,7 centímetros cúbicos, ¿vale? Porque son unidades cúbicas, porque estamos trabajando con volúmenes, ¿vale? Bueno, pues esa sería la resolución del apartado A. Voy a borrar y voy a hacer el B. En el B la cosa cambia un poco, ¿vale? He borrado además, pero bueno, vamos a hacerlo desde el principio. En el B tenemos que tener cuidado porque tengo un cono, las fórmulas las tengo ahí, pero me falta un dato que es la generatriz. La generatriz es la resta que va, la resta más corta, que va, lo voy a pintar por aquí, en negro, que va desde el vértice hasta la circunferencia. Esa distancia que hay ahí, eso es lo que se llama generatriz, ¿vale? Y eso es lo que me falta, porque si queremos saber el área del cono, sería el área de la base, que en este caso solo tengo una, más el área lateral, ¿vale? El área de la base se calcula igual que antes, pi por el radio al cuadrado, ahora lo hacemos. Pero el área lateral, si os fijáis, la fórmula que nos dan para el área lateral es pi por el radio por g, y esa g es esa generatriz, esa distancia que hay desde el vértice hasta la circunferencia. ¿Cómo se calcula eso? Pues me voy a venir aquí aparte y me voy a hacer el dibujo. Si os fijáis, el dibujo que se nos crea ahí es un triángulo rectángulo. Entonces, esto mide 9, esto mide 8 y esto mide g, que es lo que quiero calcular. Como tengo un triángulo rectángulo, aplico teorema de Pitágoras. ¿Vale? Entonces, g al cuadrado será 81 más 72, g al cuadrado serán 153, pues la g vale la raíz de 153, que la voy a calcular ahora mismo, que sería, a ver, 153 raíz cuadrada, aproximadamente 12,37. ¿Vale? Y ya con ese dato sí puedo hacer el área que me están pidiendo. Entonces sería pi por 8 al cuadrado, el área de la base. Pues sería pi por 8 al cuadrado, que son 64. Así que me quedan aproximadamente 201,06 centímetros cuadrados. Y el área lateral, que sería pi por el radio, que es 8, por la generatriz, que son 12,37. Que me saldría 310,89 también aproximadamente. Lo de siempre, si cojáis las aproximaciones, cuanto más aproximaciones cojáis, pues más errores estáis cometiendo, ¿vale? Pero bueno. Y a este, para saber el área del cono, a los 310,89 le sumo los 201,06 y me salen aproximadamente 512,95. Perdón, 511,95 centímetros cuadrados. Ese sería el área total del cono, ¿vale? Aquí la dificultad está en calcular la G. Ahí está la dificultad. Y luego para el volumen, pues para el volumen es simplemente aplicar la fórmula, que si os fijáis es parecida a la de las pirámides. Hay una relación parecida entre el volumen de las pirámides y los prismas y el volumen del cono y del cilindro, ¿vale? El volumen del cono no es más que el volumen del cilindro partido por 3. Lo voy a poner de otra forma. Sería el área de la base por la altura partido por 3, ¿vale? Que sería pi por el radio al cuadrado por la altura partido por 3, que es el que, si no me equivoco, va el que os da el libro, ¿vale? Entonces serían pi por el radio, que es 8 al cuadrado, por la altura, que es 9, partido por 3. Pues hacemos esa cuenta y ponemos el resultado directamente. Sería pi por 8 por 8, que son 64, por 9, y todo eso dividido entre 3, que son 603,19. Y en este caso son
centímetros cúbicos. ¿Vale? Pues aquí hay ejercicios en los que es simplemente aplicar la fórmula y en otros pues tenemos que hacer un pequeño paso intermedio como en este para calcular algunas medidas que nos faltan. ¿Vale? Venga, pues pasamos al siguiente. Dice el 27. Halla el área total y el volumen de nuevo de las figuras propuestas. Bueno, el B es mucho más sencillo que el A y en el A tenemos que hacer un pequeño paño. Vamos a ver. En el A, para calcular el área total del A, tengo que tener en cuenta una cosa, y es que aquí tengo dos bases, tengo una base inferior y otra base superior que son diferentes, pero tienen la misma forma, ¿vale? Entonces voy a poner aquí área de la base 1 más el área de la base 2 más el área lateral, ¿vale? Que es el que puede tener dificultad, pero aplicando la fórmula, pues es suficiente. Entonces, el área de la base 1 será, voy a poner que es lo de aquí abajo, ¿vale? Pues será pi por, voy a poner la R mayúscula porque es la grande. Pues será pi por el radio al cuadrado. Cuidado que aquí 26 es el diámetro. Así que será pi por 13 al cuadrado. Bueno, hacemos pi por 13 al cuadrado. Vamos a ver. Serían 13 al cuadrado, son 169 por pi. Me sale 530,93 centímetros cuadrados aproximadamente. Ese sería el área de la base 1. El área de la base 2, la fórmula es la misma, pero en lugar de tomar el 26 como diámetro, tomo el 20. Entonces ya no son, el radio sería 10, ¿vale? Así que sería 100 por pi, serán 314, aproximadamente 16 centímetros cuadrados. Y luego está el área lateral. ¿Vale? Que el área lateral, bueno, no nos vamos a meter mucho más en la construcción, pero el área lateral tenéis ahí la fórmula. Lo que pasa es que en el área lateral fijaos que necesitamos también la generatriz, sería pi por g por la suma de los radios, ¿vale? Los radios los tengo, pero lo que no tengo es la g, lo que no tengo es el cuánto mide esa g. Bueno, vamos construyendo la figura que tenemos ahí y que podemos ver, que sería la altura, que son 7 centímetros. Luego tenemos por aquí una, que son 10 centímetros. Otra, que son 13 centímetros. Y esta, ¿vale? Que sería la G, la que tenemos que construirnos, ¿vale? Claro, así visto, pues tampoco tengo yo muy claro cómo se hace, pero vamos a pensar que esa altura que estoy señalando ahí también son 7 centímetros, ¿vale? Entonces, este triángulo sí que es un triángulo rectángulo. Lo voy a poner por aquí abajo. Entonces aquí tengo la G, aquí tengo esos 7 centímetros que decíamos, y este trocillo es el que me falta por saber. Pero vamos a ver, si este de aquí abajo mide 13 y este de aquí mide 10, pues este tiene que medir 3. ¿Vale? Y de nuevo tengo el triángulo rectángulo y aplico Pitágoras. Así que g al cuadrado será 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, g al cuadrado será 49 más 9, voy a bajar un poco, g al cuadrado serán 58. Así que la g, que es la raíz de 58, vamos a ver lo que nos sale. Sería la raíz cuadrada de 58, que aproximadamente son 7,62.
¿vale? Aquí de nuevo tengo esa historia de calcular la generatriz. En este caso es un pelín diferente porque tengo que tener en cuenta que aquí ya no tengo un triángulo, en origen tengo un trapecio, que sería ese, un trapecio rectángulo, y entonces tengo que saber cuánto mide esa longitud, que es la diferencia entre esos dos, ¿vale? Pero sabiendo eso, lo tengo. Y bueno, pues aplico, sería pi por 7,62 por la suma de los radios. La suma de los radios, venga, vamos a poner directamente, bueno, venga, vamos a ponerlo 13 más 10, ¿vale? Y entonces sería pi por 7,62 por 23. Pues nada, nos ponemos por aquí en nuestra calculadora, ponemos pi por 7,62 por 23 y nos sale 550,6 aproximadamente centímetros cuadrados. Y ahora, ¿cuál sería el área total? Lo voy a poner aquí abajo porque arriba no me cabe. Pues sumar todas estos tres valores que yo he calculado. Entonces serían 530,93 más 314,16 más 550,6. Los sumo, serían 314,16 más 530,93. Y el total me sale 1395,69 aproximadamente. 1395,69, ¿vale? Centímetros cuadrados. Ese sería el área total. ¿Estamos? Bueno. Y ahora teníamos que calcular el volumen, ¿vale? Vamos a ver. Voy a dejar un momento ahí el área para que lo calculéis. Este ejercicio tiene tarea, ¿eh? O sea, para que lo veáis, voy a borrar y voy a empezar a calcular el volumen del A. El B es mucho más rápido. Voy a calcular el volumen del A. Venga. ¿Cómo se calcula el volumen del A? Pues para calcular el volumen del A tenemos que hacer algo parecido a lo que hacíamos con las pirámides. Calculábamos el volumen de la pirámide grande y le restábamos el volumen de la pirámide pequeña. Pues aquí tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que calcular el volumen del cono grande, que sería el que seguiría según el dibujo que tenemos, y restarle el volumen del cono pequeño. Entonces, vamos a verlo. Sería, si yo sigo por aquí, ¿vale? Imaginad que yo siguiera el cono por aquí, ¿vale? Aquí se me generaría un cono completo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una situación parecida a la de las pirámides en las que tengo que aplicar el teorema de Tales. Voy a ver si puedo hacer el dibujo aquí que lo veamos. Aquí tengo un triángulo. Ahí tengo un triángulo que lo voy a poner aquí. Y aquí tengo una recta. Vamos a ponerlo más recto, que me viene por ahí. Y entonces, esta longitud son 13 centímetros porque es la mitad del diámetro. Esta altura que hay aquí son 7 centímetros, esta altura que hay aquí no la sé, y esta que hay aquí es la mitad de 20, que son 10 centímetros, ¿vale? Entonces tengo que aplicar otra vez teorema de Tales para poder calcular esa X. Entonces lo que hago es que 13 entre 10, ¿vale? Tiene que ser igual, el grande entre el pequeño tiene que ser igual a el grande, que es 7 más X, entre X, que es el pequeño, ¿vale? Así que nos quedaría que 13x es lo mismo que 10 por 7, que son 70, más 10x. Que nos quedaría que 3x es igual a 70, así que x es 70 entre 3, que aproximadamente son 23,33. ¿Vale? Y ahora, una vez que ya sé cuánto mide la X, ya puedo calcular los volúmenes. Entonces, voy a calcular aquí. Vamos a ver. El volumen del tronco será
el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. ¿Cuál es el volumen del cono grande? Pues será, si os fijáis, la fórmula es la misma. Área de la base por la altura partido por 3. ¿Cuál sería el área de la base del cono grande? Pues sería pi por 13 al cuadrado por la altura, que la altura son los 7 centímetros que tengo aquí más la x, pues serían 30,33 partido por 3, ¿vale? Venga, pues hacemos el tirón. Sería pi por 13 al cuadrado por 30,33 entre 3. A mí me sale 5.367,69 centímetros cúbicos, ¿vale? Y luego el volumen del pequeño, pues será lo mismo, la fórmula es la misma, el área de la base por la altura partido por 3. Pero claro, ahora el área de la base es diferente porque es pi por el radio al cuadrado, pero el radio ya no es 13, es 10. Y ahora la altura ya no son 30,33, son la x, que son 23,33 partido por 3, ¿vale? Pues lo mismo, hago pi por 10 al cuadrado, que son 100, por 23,33 y todo eso dividido entre 3. Y me sale 2.443,11 centímetros, vamos a verlo bien, centímetros cúbicos, ¿vale? Y ahora, ¿cómo calculo el volumen del tronco? Pues haciendo la resta, 5.367,69 menos 2.443,11. Si a esto le quito esto, serían me salen 2.924,58 aproximadamente. 2.924,58 centímetros cúbicos, ¿vale? Ese sería el volumen del tronco. Estos tienen más tareas, los que tenemos que calcular lo que falta del cono, lo que falta de la pirámide, tienen un poco más de tarea, pero la idea es exactamente la misma. Bueno, pues os dejo aquí la resolución un momento, no se va a ver entera. Esa sería la última parte y ese sería cómo se calcula la x, ¿vale? Venga, y ahora borro y voy al B. El B es mucho más sencillo. El B como una esfera completa, lo único que tengo que hacer es aplicar y ya. Aplicar la fórmula y ya está, y ya lo tendría. Venga. Vamos a borrar esto por aquí. Y vamos a ver. Bueno, en el B, ¿cómo es la esfera completa? Pues nada, el área de la esfera es 4pi por r al cuadrado, que sería 4 por pi, el r que es 11, pues nada, hacemos la cuenta. Y tenemos 4 por pi por 11 al cuadrado, que es 121, así que en total me salen 1520, aproximadamente 1520,53 centímetros cuadrados, porque es la esfera. Y ya está. Y el volumen, pues son 4 tercios de pi por r al cubo. Así que serán 4 tercios por pi por 11 al cubo. Pues venga, hago 11 al cubo, 1331, lo multiplico por pi, y luego ¿cómo hago los 4 tercios? Pues lo multiplico por 4 y lo que me salga lo divido entre 3. Y el total me salen 5.575 aproximadamente, 28 centímetros cúbicos. ¿Vale? Pues es el volumen de la esfera. ¿Vale?
Venga, pues seguimos. Y ya nos quedaría por último el ejercicio 14. Bueno, el ejercicio 14 aparentemente no es difícil, excepto el D, que puede ser un poco más largo. Los otros no parecen muy difíciles, ¿vale? Voy a ir haciendo cada apartado sin quitar el dibujo, hago uno, borro, como he hecho antes, para que lo veamos bien. Entonces, en el A, fijaos que en el A me pregunta el volumen, ¿vale? Entonces eso es una cierta ventaja porque los volúmenes son más fáciles que la superficie. El volumen, si nos fijamos, en el A, lo que tendríamos, si no nos faltara este trozo, si no nos faltara ese trozo, tendríamos un cilindro. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, un cilindro no, medio cilindro, ¿vale? Porque está partido por la mitad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a calcular el volumen de la mitad del cilindro grande y voy a quitarle el volumen de la mitad del cilindro pequeño. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, si nos fijamos, ¿cuál sería el radio del cilindro grande? Pues serían estos 5 centímetros que hay aquí más la mitad de estos 3. ¿Vale? Así que el radio del cilindro grande serían 6,5. ¿Cuál es el radio, por tanto, del cilindro pequeño? 1,5. Entonces, voy a calcular el volumen del cilindro grande, el volumen de la mitad del cilindro grande, voy a poner volumen grande, pero es la mitad de ese cilindro grande. Entonces sería, ¿cuál sería el volumen del cilindro? El volumen del cilindro sería el área de la base, lo pongo, venga, sería el área de la base por la altura, y ojo, esta fórmula es solo la del cilindro. Yo la voy a partir entre dos porque el cilindro está partido entre dos. El volumen grande es el volumen de lo que ocuparía todo sin ese agujero. Entonces, el área de la base sería pi por el radio al cuadrado, que serían pi por 6,5 al cuadrado, por la altura, que si os fijáis son estos dos, ¿vale? Esos 2 centímetros es la altura, partido por 2, porque es la mitad, ¿vale? Este 2 y este 2 se me simplifican, y entonces lo que tengo que hacer es pi por 6,5 al cuadrado. Pues venga, 6,5 al cuadrado por pi. Y me sale 132,73 aproximadamente. 132,73, estamos hablando de centímetros cúbicos. Y ahora, el volumen del pequeño, de nuevo, es el área de la base por la altura, pero partido por 2 porque de nuevo es la mitad. Entonces serán pi por el radio al cuadrado, pero en este caso el radio es 1,5. La altura sigue siendo 2, porque es la misma anchura, entonces este y este se me van, y me quedaría 1,5 al cuadrado por pi, que sale 7,07 aproximadamente. Centímetros cúbicos. Así que el volumen que me piden será el volumen del grande menos el volumen del pequeño, que son 132,73 menos 7,07. Pues si lo hacemos, 132,73 menos 7,07 nos salen 125,66 centímetros cúbicos, ¿vale? Esa sería la solución de la. En estos ejercicios solo tengo que tener en cuenta qué es con lo que estamos trabajando, ¿vale? Venga, vamos al B. Voy a borrar por aquí y vamos a ver. En el B, siempre me preguntan por los volúmenes, ¿vale? Entonces, en el B, como tengo 3 figuras, pues lo que tengo que hacer es sumar 3 volúmenes. Lo que pasa es que si nos fijamos, hay 2 de las figuras que son iguales. Que son, parece una pesa, ¿no? Pues como si fuesen las pesas. Son iguales y luego tengo el mango que es diferente. Pero bueno. Entonces voy a calcular. A ver cómo pongo yo esto. Voy a poner como volumen de las bases. ¿Vale? Para que nos entendamos. La base es cada uno de esas figuras. Entonces sigue siendo un cilindro. Entonces sería el área de la base por la altura. Estoy viendo aquí que serían el radio, si yo parto por aquí por la mitad,
el radio de una de estas bases serían estos 3 centímetros que tengo más la mitad de estos dos, ¿vale? Que serían 4. Entonces, a ver cómo pongo yo esto. Esto sería área de la base por la altura porque es un cilindro. Entonces repito que el radio de eso que he llamado base, el radio es 4, porque son estos 3 más uno de aquí, más la mitad de ahí. Así que sería pi por 4 al cuadrado. ¿Y cuál es la altura de cada uno de ellos? 2 centímetros. Pues por 2. Así que hacemos esta cuenta. Y nos quedaría pi por 4 al cuadrado, que son 16, por 2, me salen 100, aproximadamente 100,53. Estos son centímetros cúbicos, ¿vale? Solo lo hago una vez porque está repetido. Y ahora tendría que hacer el área, ahora todo lo que no sirve, tendría que hacer, perdón, el volumen de este cilindro que se queda aquí en medio, ¿vale? Voy a poner volumen del mango, yo qué sé, yo qué sé, volumen ¿de qué? Del que está en medio, volumen del medio, yo qué sé. Sería pues lo mismo, como es un cilindro, pues de nuevo, área de la base por la altura. Claro, aquí el área de la base sería pi por r al cuadrado, pero el radio de este cilindro o de esa superficie es la mitad del 2, que es 1. Por la altura, que son esos 5, ¿vale? Así que sería pi por 1 al cuadrado, que es 1, pues pi por 5. Pi por 5, que son 15,71 aproximadamente. Centímetros cúbicos. Y ahora, ¿cuál es el volumen total? Pues será 2 veces el volumen de la base, porque tengo dos cosas iguales, más el volumen del medio. Será 2 por 100,53 más 15,71. Así que el volumen total será, lo hago directamente, 2 por 100, vamos a hacer 2 por 100,53 más 15,71, que me salen 216,77 centímetros cúbicos, ¿vale? Pues ese sería el volumen del B. Simplemente he ido descomponiendo las figuras que hay y ya está. Venga, pues vamos al C. En el C lo que tengo es una semiesfera y un cono. Venga, pues vamos a ver. Este no es muy complicado tampoco. La complicación puede venir en el D. Bueno, la complicación, que es un poco más largo. Entonces sería el C. Volumen de la semiesfera. Pues será el volumen de la esfera, que hemos dicho que es 4 tercios de pi por r al cubo, partido por 2, porque es la semiesfera. Así que serán 4 tercios por pi por el radio. Cuidado, ¿cuál es el radio de la esfera? El radio de la esfera es la mitad de 14. Así que serán 7 al cubo partido por 2. Pues venga, vamos a poner el resultado directamente, hacemos esa operación. Y saldrían 7 al cubo por pi por 4 tercios, que es por 4. Lo divido entre 3, pasar los 4 tercios, y luego todo eso lo divido entre 2. Porque es la semiesfera. Así que me salen 718 aproximadamente, 718,38 son centímetros cúbicos. Ese es el volumen de la semiesfera. Y el volumen del cono, pues será el área de la base por la altura partido por 3. Así que será pi por... ¿Cuál es el radio? Pues siguen siendo 7. 7 al cuadrado por la altura, que son 10, partido por 3. Pues serían pi, 7 por 7, que son 49, por 10 entre 3. Y me salen 513,13 aproximadamente. De nuevo,
centímetros cúbicos. Y ahora pues lo único que tengo que hacer para calcular el volumen total es sumarlos, porque están juntos, esas figuras están juntas. Pues le sumo 718,38 y me salen 1231,51 centímetros cúbicos, ¿vale? Pues ese sería el volumen total del apartado C, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con el D, que me estoy fijando y es más fácil de lo que parece, porque me están dando las longitudes que teníamos que calcular nosotros mediante tales, así que no es tan difícil. Venga, vamos, ya nada más que nos queda este. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo mismo, si nos fijamos, la parte inferior es un cubo, así que el volumen será 9 al cubo, vamos a hacerlo ya. En el D, el volumen del cubo es el lado al cubo, que será 9 al cubo, que son 729 centímetros cúbicos, ¿vale? Ya tengo ese. Y ahora, tengo el volumen del tronco de pirámide, pues será el volumen del grande menos el volumen del pequeño. Venga, ¿cuál es el volumen del grande? Pues el área de la base por la altura partido por 3. ¿Cuál es el área de la base? Pues fijaos que comparten longitudes, son 9 por 9 que son 81. Pues sería el área de la base es 9 al cuadrado, por la altura es esta, la altura es 9 también, partido por 3. Pues así que sería 9 por 81 por 3, 243 centímetros cúbicos. Y el volumen del pequeño, ahí sí tenemos que hacer. Yo pensaba que no, pero sí vamos a tener que hacer aquí una historia. Vamos a montar el triangulillo que nos dan ahí. Tendríamos esto. Claro, tenemos que hacerlo, pero de otra forma. Tendríamos esto. Tendríamos esa longitud, que esa es la que yo no sé. Esta longitud, que serían 4,5, porque es la mitad de 9. Luego, esta longitud que son 3, esta longitud que son 6 y esa longitud que son 9. ¿Por qué esto es 6? Pues porque el total es 9 y este es 3, así que ese tiene que ser 6. De todas formas, ese no me hace falta. ¿Cómo calculo esto? Pues 4,5 entre x tiene que ser lo mismo que 9 entre 3, ¿vale? Así que me quedaría que, si lo hacemos al final, nos va a quedar que 3x es igual a 4,5, así que x es igual a 1,5. ¿Qué significa que x sea igual a 1,5? Pues que la base de, o sea, el lado de este cuadradillo pequeño que hay aquí es 3, ¿vale? Que bueno, lo podríamos haber sacado, porque si este es 9, y este es 9, pues este es 3 y este también es 3. Pero bueno, hemos calculado que el lado pequeño es 3. Entonces, ¿cuál es el área de la base? Esto sería lo mismo, ¿no? Área de la base por la altura partido por 3. ¿Cuál es el área de la base del pequeño? 3 al cuadrado, ¿vale? ¿Cuál es la altura? 3. Partido por 3, este 3 y este 3 se me van y me salen 9 centímetros cúbicos. Así que serían 243 menos 9, que son 236 centímetros cúbicos. Y me faltaría calcular el área total, que es sumar el volumen total, que es sumar esos dos que hemos calculado. Volumen total serían 729 menos 236, serían 9 menos 6, que son 3, me llevo 493 centímetros cúbicos, ¿vale? Pues ese sería el volumen total del apartado D. Bueno, estos ejercicios se han alargado un poquillo más, pero ya están hechos. Así que ya después de Semana Santa no volvemos a hacer tareas. Así que nada, a descansar. Un abrazo.